Hoy es miércoles, hoy está con nosotros el maestro Alejandro Molinari, cronista municipal aquí de Comitán. Nos hizo favor de estar en este día, que le toca a ver que nos hace favor cuando él quiere y a ver quién le brinca. Y está con nosotros pues para traernos sus gustadísimas crónicas de Comitanarnia. Maestro de maestros, le escuchamos. Muchas gracias, es un placer, Iván. Buenos días. El 24 de julio de 2011... en la Ciudad de México murió Jan de Vos. El periódico La Jornada dio a conocer la noticia lamentable con el siguiente encabezado: muere Jan de Vos, historiador de Chiapas. Jan de Vos nació en Amberes, Bélgica, pero hizo una labor de investigación histórica en nuestro estado que al final de su vida lo llevó a ser considerado, tal como lo expresó La Jornada, historiador de Chiapas. Jan de Vos falleció a la edad de 75 años. Llegó a Chiapas en 1973 y vivió en San Cristóbal de las Casas. Los estudiosos de su obra señalan que escribió la historia de Chiapas con una nueva mirada, haciendo uso de las herramientas más actuales de la historiografía. ¿Recuerdan aquel mito que habla de los indios chiapaneca que se aventaron al sumidero para no caer en manos de los conquistadores españoles? Pues bueno, Jan de Vos, con documentos históricos, comprobó que no era más que un mito y no un hecho real. Los estudiosos de la obra de Jan de Vos comentan que para tener un acercamiento a la problemática de la selva lacandona es preciso acercarse a los libros que escribió Jan de Vos. Por ahí hay dos libros editados por el Fondo de Cultura Económica que tratan el tema. Uno es La paz de Dios y del Rey, la conquista de la selva lacandona, 1525-1821. Y el otro es Oro Verde, la conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños, 1822-1949. Como vemos, en ambos títulos aparece la palabra conquista, es decir, en palabras de Jan de Vos, cita: la triste historia de la destrucción de las Indias que Fray Bartolomé de las Casas inicia en 1542, destrucción que para vergüenza de todos nosotros sigue siendo actual. Termina cita. Declaraciones severas, pero cercanas a la realidad. Los lacandones tampoco eran peritas en dulce, sacrificaban a sus enemigos y les sacaban el corazón igual que hacían los aztecas. Jan de Vos recibió el premio Chiapas en 1986. Luis Armando Suárez Argüello, quien fue director del Centro Cultural Rosario Castellanos, cuenta en su libro Artículos Periodísticos de la editorial Entre Tejas que una noche de principios de julio de 2011 estuvo en una cena con Jan de Vos y este se comprometió a enviarle las memorias que había concluido para que fueran publicadas en la editorial Entre Tejas. Luis Armando no imaginaba que días más tarde recibiría una llamada telefónica donde le comunicaban del fallecimiento del historiador de Chiapas. Jan de Vos ya no pudo cumplir su ofrecimiento. El artículo periodístico data de 2016. Luis Armando dice que para ese año, 2016, las memorias de Jan de Vos no habían sido publicadas aún. La compañera de Jan de Vos, Emma, le dijo a Luis Armando que la UNICACH sería la encargada de publicar dichas memorias. Hoy conmemoramos 8 años del fallecimiento de Jan de Vos, historiador de Chiapas, quien en varias ocasiones estuvo en Comitán. Yo lo recuerdo en la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, un día que vino a ofrecer una conferencia, maestro Iván. Hasta ahí el comentario. Ah, qué interesante, qué personaje también aparte. Sí. Es un personaje de los que llegó y se enamoró. Se enamoró de Chiapas, dijo: de aquí soy, aquí me gusta conocer, saber, y estudió mucho todo lo que es esta hermosa tierra. Pero a mí me platicaba esta anécdota que cuentas de este mito que se tiene de que se aventaron los indios Chiapa para no ser presa de las invasiones, conquistas españolas. La primera vez que vine a Chiapas, que hice el recorrido para allá, el guía te cuenta esa historia, claro, ¿no? Sí, te cuenta historia. Supuesto. Y entonces uno, pues obviamente son historias románticas, ¿no? Ya. Y te quedan así, dices: ay, Chiapas, qué romántico, ¿no? Que se aventaron ahí heroicamente, todo, ¿no? Y yo cuando leía Jan de Vos, leí eso, dije: ay, qué desgraciado, ¿cómo te bajan de esa manera, no? Sí, era un destructor de mitos. Sí. Pero creo que importante claro. Para que la historia pues tenga los hechos reales y que se pueda diferenciar lo que es lo histórico y lo que es el mito. Sí, pues. Nunca le entró al mito de Josefina García acá en Comitán, pero hubiese encontrado lo que ya muchos han dicho, muchos historiadores,
Josefina García es un mito, es una historia muy bella también, ¿no? En el momento en que Fray Matías de Córdoba dice vamos a iniciar la independencia y que los hombres dudan, se levanta Josefina García y dice que los hombres se queden en la casa cuidando a los hijos y vamos las mujeres. Pues qué maravilla, pero no hay un documento que avale esta historia, es un mito. Un maravilloso mito que vamos alimentando, claro, porque somos como guías de turistas, esos sí, que estuvo allá contigo, ¿no? Sí. Claro, y lo contamos con una gran emoción. Sí, y yo a los amigos familiares que llegan a visitarnos, los llevamos allá, yo les cuento esa historia, ¿no? Sí, les por digo, supuesto. Ni les hablo de Existe Jan de Vos, porque si no me echo a perder todo el asunto. Les quito el romanticismo y la magia de Chiapas, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo que él tenía era que era un excelente historiador, porque él te decía, te investigaba así en cierto, creo que, no sé, ¿qué mencionabas? De que estaba, que tenía sus técnicas muy especiales para seguir la historiografía de las cosas y ir tras una verdad, porque a fin de cuentas la historia como tal, pues es de quien la escribe, ¿no? Y de su interpretación, ¿no? Y él se iba más por buscar verdades, ¿no? Por buscar hechos reales con bases, ¿no? Sí, creo que es muy importante esa labor, porque de los dos libritos mencionados acá de la selva lacandona, le di una vueltita, están allá en la biblioteca de la Universidad Mariano, le di una vueltita, así rapidito, y habla, por ejemplo, en el primer libro, que está referido de la época, dice acá, de 1525 a 1821, que prácticamente acabaron con los lacandones. Es decir, los lacandones que actualmente habitan la zona no tienen absolutamente nada que ver con los lacandones originales, porque los lacandones originales fueron prácticamente exterminados, dice él. Y creo que esto es importante. Muy valioso. Y luego habla ya de la siguiente época, de 1800 a 1900 y feria, precisamente de cómo los de Tabasco, habitantes de Tabasco, pues comienzan a arrasar la selva, porque ahí están maderas preciosas, como la caoba. Claro. Entonces, pues es una zona que ha sido prácticamente, dijéramos, descuidada por parte de Chiapas, y que desde tiempos de la conquista fue pues como un botín. Acabaron, fue un exterminio total, dice Jan de Vos, y él lo documenta pues con hechos históricos. Sí. Y que desmitifica, como tú decías, mucho, que a fin de cuentas es parte también de nuestra historia, y creo que todos los pueblos lo tienen, pero en México es muy particular cómo finalmente estamos hechos de mitos y mitos y mitos, ¿no? Toda nuestra historia está escrita con mitos, ¿no? Hay muchos mitos en torno a Benito Juárez, que nos viene a contar el presidente de la República hoy en día, que era la maravilla y todo. Te ponen a leer historiadores sobre Juárez y te encuentras otra historia muy diferente, ¿no? Historiadores reales. El mítico Pípila, por ejemplo, allá en Guanajuato, que suena bien romántico, ¿no? Se metió ahí con una losa en la espalda a quemar la puerta para poder entrar a los de Granaditas. Pero usted le pueden salir el libro de historia y no está el tal Pípila, no aparece, ¿no? Y como estos son muchos mitos hasta los prehispánicos y hasta los actos heroicos de Cuauhtémoc y Moctezuma, y mitos, pues, en base de hecho estamos hechos esos. Y de ahí lo valioso de historiadores como de Vos, que finalmente vienen a develar y a buscar historia de verdad, ¿no? Además, en cuestión de personajes, como estás mencionando, es importante porque ahora hay una tendencia que creo que es muy digna de considerarse, por lo mismo que vos decís, en el hecho de que ahora se van con los héroes del país, pero también con su lado humano. Es decir, no son los dioses que nos presentaron de la historia oficial primaria. De la historia oficial, exacto. Son hombres que, pues como cualquiera, tuvieron actos realmente importantes, pero también metieron la pata. Y entonces creo que nosotros, los lectores de estos tiempos, ya tenemos esa oportunidad. Creo que el otro día mencionabas al Poblano, el escritor, que se ha dedicado también a hacer una serie de estudios históricos acerca de Zapata, acerca de Villa, y también tenemos al actual Pedro Ángel Paló, exacto. Entonces, son libros muy importantes porque ya rescatan la figura de los héroes desmitificada. Desmitificado, eso. Sí, pues. ¿No?
Sí, que nosotros sepamos pues cómo se construyó esta nación. Claro, claro. Más allá de la historia oficial que te cuentan de hombres perfectos y superhéroes, ¿no? Sí, es cierto. Superhéroes en lo que estamos sentados. Y lamentablemente tenemos un presidente que nos sigue contando de un superhéroe, ¿no? Nos sigue presentando un Benito Juárez que parece la perfección andando, ¿no? Cuando vaya, quien ha leído a Juárez dice, ay, güey, era un canijo, ¿no? Sí, creo que es importante que se ponga al personaje junto con sus bondades y junto con sus defectos. Es una dimensión como ser humano. Porfirio Díaz de pronto también. Hubo una época en que nos lo plantearon como el malo. El malo, sí. Como que si fuera telenovela de Televisa, y no es así la vida, ¿no? Sí. Tienen características y rasgos humanos que es importante que nosotros conozcamos. Claro, hay matices. Por ahí va un poco lo que decís. Hoy se conmemora 8 años del fallecimiento de Jean de Vos, el historiador de Chiapas. Ya vos lo definiste, es el desmitificador de la historia de Chiapas. Sin duda alguna. Claro. Maestro Molinari, muchas gracias por su visita, le esperamos la próxima semana. Si Dios lo permite, gracias. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos, ya últimas noticias de algunas nacionales e internacionales. Y pues ya, hoy es miércolesito también, que está suave para el Agüehueche, para que no se nos quede fuera. Regreso, este es Notivoz.